Muchas gracias. Ya estoy de vuelta. Segunda sesión. Sé que es una hora mala. No sé si me han dado esta hora adrede o no, pero entiendo que no. Pero bueno, digamos que en la segunda sesión voy a hacer un poco continuación de la primera parte, que he hablado más de eficiencia energética. Hemos hecho una presentación más general sobre lo que es eficiencia energética y algunas formas de atacar eso y de trabajar en este campo. Quería ahora bajar más al terreno, a algo mucho más aplicado, aunque en mis presentaciones intento que sean lo más aplicadas posibles y lo más reales posibles, puesto que al final es lo que nos interesa y sobre todo los empresarios es lo que demandan. Dentro de los muchos proyectos en los que he estado involucrado, este probablemente es uno de los que lo considero de los más importantes. Este proyecto, bueno, llevamos años trabajando con la patronal hotelera, con la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos. Es la entidad representante del sector privado hotelero en España. Es una asociación, como pueden imaginar, muy potente, puesto que ahí, como saben, el turismo en España es un sector clave y el empresariado es bien conocido a nivel mundial, con importantes empresas, con algunas experiencias no tan positivas y otras en general positivas, pero también alguna que otra negativa. No todo es perfecto en el sector, y sí que se ha tenido a veces una cierta imagen negativa del sector turístico, y en España también en particular, como un sector, digamos, depredador del medio ambiente, que no le importaba la protección ambiental, que contaminaba, que se implantaba en zonas muy sensibles desde el punto de vista ecológico. Bueno, ha habido en general una imagen negativa del sector, aunque es verdad que se han hecho algunas cosas negativas, pero también otras que han permitido que la economía del país crezca. Pero sí que, claro, el sector turístico vive del medio ambiente, vive del paisaje, y es verdad que se han a veces cometido o hecho cosas que no eran lo más recomendable. Pero dentro del sector, desde hace ya unos cuantos años, pero diría que tal vez 3 años, ha habido un cambio muy importante en cuanto al interés del sector privado turístico respecto a la eficiencia energética, por 2 razones fundamentales. La primera, a raíz de la crisis ha habido una bajada importante en la facturación. El sector turístico, como todos, ha sufrido en España. Ha habido algo de bajada de facturación. Por otro lado, el precio de la energía se ha disparado. Y nos hemos encontrado que el sector privado antes le daba poco, o el empresario turístico en general le daba poco peso a la energía, al coste de la energía, porque realmente lo era. Era un porcentaje muy pequeño de los costes de explotación. Sin embargo, ahora ha pasado a ser un elemento clave dentro de los costes de una empresa turística. Y está relacionado un poco con esta transparencia. Ahora les explicaré un poco la plataforma que hicimos. Entonces, estamos en algunas situaciones hablando que el 5% de los costes de explotación son provenientes de la energía antes, pero ha llegado en algunos momentos a ser, para algunas cadenas hoteleras e incluso hoteles, del orden del 15, incluso el 20% de los costes de explotación, es decir, una cantidad muy, muy elevada del total de los costes. Con lo cual, eso se ha trasladado rápidamente a las asociaciones con la cual yo asesoro, que han demandado rápidamente poner en marcha proyectos que ayuden a mejorar la eficiencia energética de los empresarios, de las empresas, evidentemente. No solo las turísticas, todas, pero el sector turístico lo conozco muy bien. Y una de las cosas que se propuso fue desarrollar esta plataforma. La plataforma Intellitour no solo es de eficiencia energética y sostenibilidad, es una plataforma, el centro de inteligencia, es un centro de inteligencia
digamos, una entidad que se ha desarrollado con el Consejo Superior de Cámaras de Comercio, el Ministerio de Turismo e Industria y la Unión Europea, con fondos europeos, para dotar de una plataforma que trabaje no solo a nivel de eficiencia energética, pero también otros temas como oferta y demanda, conectividad aérea, es decir, datos que los empresarios hoteleros utilizan para su toma de decisiones y reservas empresariales, puramente empresariales, y también un canal de innovación. Desarrollado con el tema de innovación y investigación y desarrollo. Y nosotros, dentro de este proyecto, nos encargamos de desarrollar el canal de sostenibilidad y eficiencia energética. Había 3 canales y están, de hecho, aún online. Los pueden visitar en una página web que he mostrado antes. Y los objetivos del canal, esto ya lo he repetido antes, pero sí que me gustaría simplemente mostrar que el objetivo número 1 es, evidentemente, reducir los costes, y es lo que más les interesa, evidentemente, a los empresarios, pero también, de paso, también aumentamos la competitividad del sector, el valor de empresa, que lo he explicado antes. Creo que eso es una parte muy importante, que a veces no somos conscientes que, evidentemente, una empresa, sea hotelera o sea de otro tipo, cuando invierte en eficiencia energética, aumenta su valor de empresa. Es decir, que el día de mañana, cuando uno quiere venderlo, es un patrimonio. Si tenemos una empresa eficiente y desde luego a mí me interesa más comprar un hotel eficiente que un hotel antiguo con equipos obsoletos, ¿no? Simplemente por el hecho de que es más rentable. Quería mostraros esta gráfica, y es un resumen un poco de lo que ocurre en el sector en cuanto a la eficiencia energética. Este es un estudio que hicimos en la Comunidad de Madrid con unos 150 hoteles. Esta plataforma no solo es para hoteles, pero los hoteles es el grupo principal. Este estudio que hicimos, preparamos una herramienta que ahora les mostraré el contenido. Participaron 150 hoteles. Esos 150 hoteles metieron sus datos energéticos y de consumos de agua dentro de una herramienta, consumos en kilovatio hora, consumos de electricidad de cualquier insumo, gasóleo, agua, gas, biomasa, cualquier cosa que tuvieran, le pusieron la herramienta informática y hacía un autodiagnóstico. Era más sencillo. Ahora les mostraré la que tenemos ahora, la de Intelitur, que es mucho más compleja y mucho más avanzada, pero este proyecto fue un previo que hicimos solo en Madrid, y como podemos comprobar, encontramos, la verdad, que datos sorprendentes. Simplemente esta gráfica, si ven en hotel, por ejemplo, hoteles de 5 estrellas, categoría de 5 estrellas, nos encontramos que había un hotel en particular en Madrid que el coste de la energía era de 17 euros por pernoctación. Sin embargo, había otro hotel, ese es el rango, es decir, hay un hotel, ese es el máximo y el mínimo de todos los hoteles de 5 estrellas estudiados, ¿no? Entonces, había un hotel en concreto en Madrid que sus costes energéticos eran 17 euros por pernoctación. Siempre utilizamos la unidad de producción, porque es una forma de comparar lo que es el consumo de energía, los costes, respecto a lo que nosotros facturamos. Nosotros vendemos habitaciones, ¿no? Vendemos noches huésped, pernoctaciones. Entonces, y había otro hotel de la misma categoría, es decir, que competían directamente, que tenía unos costes de 4 euros. Esto se aplica a todas las categorías. En la categoría de hotel 4 estrellas había un hotel en Madrid en concreto que tenía un gasto anual de 12 euros por pernoctación y otro de la competencia 2 euros por pernoctación. Claro, esto tiene dos lecturas, o una de dos, o hay muchos que el coste energético es muy alto, evidentemente es muy alto, y también que el hotel está muy vacío. Si el hotel está muy vacío, al final dividimos por menos, con lo cual te sale un coste superior por habitación, ¿no? Pero claro, mirando esto es realmente un drama. O sea, como empresario es inaceptable que haya un hotel en Madrid del sector que esté teniendo un coste de 17 euros por pernoctación. Si a eso le añadimos que en España, con muchos sitios, hemos tenido que bajar los precios de las habitaciones, porque el precio medio de la venta de la habitación ha bajado por la crisis, se ha tenido que ajustar un poco al mercado, y antes lo que un hotel de 5 estrellas vendía a una media de 130 euros la habitación, por ejemplo, y ahora está en 115 o 110 o lo que sea. No me conozco ahora los precios medios en concreto, pero si ya de esos 100 y pico que vendemos, ya solo 18 se nos van en energía, es una auténtica pesadilla.
Es decir, eso es difícilmente este negocio será viable, ¿no? Y entonces es algo, eso son una de las razones del por qué estamos trabajando en este proyecto. Hicimos un portal que, bueno, hay una parte, ahora se ha simplificado bastante. Si entran en el portal verán que no hay tanta información, se ha simplificado mucho, puesto que el proyecto más o menos acabó y ahora estaban buscando financiación y además ahora es un momento difícil para financiar proyectos. Está ahí, está online, pero no está continua. O sea, están funcionando las herramientas, pero no hay, digamos, una actualización continua. Hicimos un portal web y eso es algo que yo he comentado antes que creo que es importante, que es un portal con unos contenidos sencillos y prácticos y sobre todo entendibles, porque al final es verdad que, por ejemplo, una convención como esta, la mayoría somos técnicos, conocemos la terminología en general, los conceptos técnicos, pero a la persona que nos dirigimos normalmente es a lo mejor al empresario, al propietario de una empresa que poco sabe de eficiencia energética. Entonces hay que dárselo muy masticado, muy sencillo, para que esa persona tenga la suficiente base para tomar decisiones empresariales. Y entonces hay que hacerlo, hay que bajar y ponerlo de una forma que lo entienda el empresario. Y por eso el lenguaje que utilizamos, y yo creo que también eso se refleja un poco en las presentaciones que suelo hacer yo, suele ser bastante sencillo, en el sentido de una persona que no sabe nada de eficiencia energética pueda entender los conceptos y cómo toman las decisiones al respecto. Sí que hablamos un poco de tecnología presente y futura, financiación, subvenciones, legislación, bueno, un poco información que podía ser útil y bastante resumido, en el sentido de no poner páginas y páginas y páginas que nadie lee. Eso nos ha pasado, por ejemplo, en España mucho, de hacer manuales de eficiencia energética de todo tipo, del sector turístico y de otros, y realmente uno cuando abre un manual de esos, primero tiene 180 páginas, que prácticamente nadie se lee, solo se lo ha leído el que lo ha hecho prácticamente. Y después que el nivel técnico es tan alto, que es que a veces ni los que sabemos de esto lo entendemos. Entonces ya no me puedo imaginar una persona que no sabe de eficiencia energética, que quiera mejorar su empresa, pueda realmente tener información útil para realmente avanzar, porque si al final sí es muy bonita esa guía, pero realmente tiene un impacto, la va a utilizar alguien, la entiende alguien, y entonces eso es algo que hemos siempre intentado reflejar en nuestros proyectos. Este es el look and feel de la plataforma. Es un proyecto bastante grande. Eso es un proyecto en toda España para el sector turístico. Hicimos estos contenidos que antes yo he hablado de la eficiencia energética en 8 pasos, incluida la gestión del agua, que es importante, de una forma bastante sencilla. Los establecimientos objeto para la herramienta, digamos que la herramienta, o sea, la plataforma era para el sector turístico, pero en concreto la herramienta estaba preparada para trabajar con estos grupos de empresas. El grupo alojamiento, que aquí hablamos hoteles de todas las categorías, hotel rural, apartamentos turísticos. Grupo restauración, restaurantes, cafeterías, bares de copas. Grupo ocio, salas de fiesta, cafés concierto. También es un tipo de negocio que tiene consumos muy importantes de energía y es también una empresa muy interesante para el free cooling, porque normalmente las actividades son de noche, tarde-noche, y es un momento bueno para utilizar refrigeración, por ejemplo, gratuita del exterior. Es decir, en función de la hora de funcionamiento, de la tipología de empresa, se pueden aprovechar algunas situaciones que son interesantes desde el punto de vista de ahorro energético y uso de renovables. Grupo oficinas, que aquí estamos hablando de agencias de viaje, bueno, básicamente edificación, sedes de corporativas, y grupo balnearios. Lo que hicimos en esta herramienta, al final, este proyecto pretendía dar una herramienta útil online. Si uno, por ejemplo, quiere mañana llegar y ayudar a 1000 empresarios con un presupuesto relativamente pequeño, no hay forma de hacerlo de forma individual. Es decir, no puedes pagar a un ingeniero, a 3 o 10 ingenieros que estén llamando y apoyando y dando supervisión técnica o apoyo técnico a 1000 empresas, porque eso cuesta millones.
Es decir, es imposible llegar a 1000 empresas. Pero sí que una herramienta online que es automática, que todo es automático, sí se puede llegar con un presupuesto relativamente pequeño. Y es un poco el porqué de esto. ¿Es verdad que una herramienta online no es lo mejor? Sí, por supuesto. Me gustaría hacer 1000 auditorías energéticas, pero 1000 auditorías por unos cuantos miles de quetzales es un presupuesto muy elevado que no había, ¿no? Entonces, utilizamos herramientas online automáticas y el coste básicamente era el desarrollo de esa herramienta, ponerla en marcha y a partir de ahí hacer un proyecto de captación, ¿no? de realmente demostrar al empresario que era una herramienta útil. Teníamos una entrada, y ahora voy a explicar un poco las herramientas que hicimos dentro de esta plataforma. Había un servicio de asesoría, que después les hablaré. Había una herramienta, aquí había una entrada básica de datos donde se hacía una clasificación, una subcategoría y tipo categoría. Básicamente lo que hace es la herramienta una caracterización, es decir, si por ejemplo es un hotel de 4 estrellas, te va a comparar con los hoteles de 4 estrellas. Ahora les enseñaré que hacemos un benchmarking, una comparación con hoteles de la misma categoría y también una subcategoría que ahí entraba, por ejemplo, si el hotel tenía spa y piscina climatizada o no, por ejemplo, ¿no? Entonces, en función eran categorías bastante generales, pero sí que no es lo mismo comparar un hotel de 4 estrellas con spa que un hotel de 4 estrellas sin spa, porque allí hay una diferencia muy importante en cuanto a consumos energéticos. Entonces, íbamos, dentro de la categoría, colocando los diferentes tipos, ¿no? O características de ese hotel para poderlos comparar entre sí. Lo mismo con todas las categorías, por ejemplo, restaurantes, cafeterías, cada uno lo vamos metiendo en una categoría y después podemos hacer comparaciones. Esta es la herramienta en sí, bastante completa. Por un lado teníamos los consumos, había una introducción de consumos donde le pedíamos el consumo mensual y el precio con una unidad de producción. Al final, con una unidad de consumo, todos estos consumos los pasábamos, sean eléctricos o térmicos, los pasamos todos a kilovatios hora para poder compararlos entre sí. Después lo mostraré. Después, una unidad de producción. La unidad de producción, hablamos en este caso ocupación, pernoctaciones. Si hablamos, por ejemplo, de restauración, estamos hablando de comidas servidas, ¿vale? Porque la comida servida al final es lo que yo facturo, ¿no? Entonces, a mí me interesa saber cuál es mi consumo energético por comida servida. Porque ahí conecto el coste energético con mi unidad de producción o lo que yo estoy vendiendo. Lo mismo con ocio, número de clientes. Por ejemplo, en una discoteca, pues el número de clientes que entran en esa discoteca. El número en el caso de oficinas, estamos hablando del número de empleados, y los balnearios, pues también número de clientes. Entonces, aquí les pedíamos la ocupación mensual, o sea, lo que es la ocupación mensual o la unidad de producción mensual, y ellos introducían los datos de pernoctaciones o lo que le aplicase. Aquí había usuarios autorizados que podías autorizar a diferentes personas en la empresa a tener los accesos. Y aquí les voy a enseñar ahora el primer informe que sacábamos, bastante completo. Ahora tengo un PDF que es realmente, una vez introducidos todos estos datos, que estabas aproximadamente 20 o 25 minutos, media hora, claro, hay que buscarlos los datos. Hay que buscar las facturas, tenerlas a mano e ir introduciendo esos datos, pero tampoco es muy complejo. Eso está relacionado, sí, puedes bajar un poco, está relacionado con hacer algo sencillo y accesible. Por ejemplo, en otra comunidad, había otro proyecto en España que se decidió hacer una herramienta donde se pedían unos 150 datos. ¿Qué pasa? Que el empresario jamás en la vida te va a meter 150 datos en una herramienta. Simplemente no va a ocurrir. Es que no va a ocurrir, lo sé, porque eso fue uno de los problemas de ese proyecto, que al final se tiró el dinero porque realmente alguien tiene que estar ahí metiendo datos y puede estar a veces incluso semanas. Entonces, si lo haces demasiado complejo, es prácticamente inviable, y tampoco lo que sería demasiado sencillo porque después no puedes extraer realmente información útil para el empresario, ¿no? Pero pienso yo que hicimos un equilibrio bastante aceptable. Ahora, si vas bajando, por favor, esos son datos iniciales. Aquí te hace una especie te dice dónde estamos. Vale, y ahora aquí hay un sinfín de gráficas. Bueno, aquí este es el caso extremo, pero para que se den cuenta de que la herramienta era bastante potente, se podía meter información de todos estos tipos de energía: biogás, eólica, solar fotovoltaica, gas natural, geotermia, electricidad, cogeneración, biomasa pellet, solar térmica, biomasa astilla, combustible GLP, hidroeléctrica, combustible gasóleo, biomasa hueso aceituna, energía de olas, mareas, biomasa cáscara de almendra. Bueno, pues
para cada tipo de energía tú introducías tus consumos y tu coste. Evidentemente, para el tema de renovables, asumimos un coste cero, por ejemplo, evidentemente por el sol no pagas, por el viento no pagas, pero es como asumes también un autoconsumo. Es decir, no dejábamos la inyección a red, si la había, fuera. Era solo para lo que consumía el establecimiento. Entonces, en el supuesto que hubiera una instalación de por ejemplo, fotovoltaica de autoconsumo, eso sí estaba incluido dentro del consumo, porque al final esa energía la consumes, aunque te cueste muy poco, ¿no? Aunque sea simplemente el mantenimiento, pero sí la consumes. Voy a bajar. Aquí teníamos desglose energético por unidad de producción. Aquí estamos haciendo ya kilovatio hora por pernoctación por año. Tenemos una media de 30 kilovatios hora por unidad de producción por año. Esto es un ejemplo, es virtual, no existe, no es real. Y entonces, para cada tipología, te dice que, por ejemplo, en biomasa astilla, tu consumo es de 0,22 kilovatios hora por pernoctación por año. Entonces, tú realmente puedes saber para cada tipo de energía que estás consumiendo lo que estás consumiendo por pernoctación, exactamente, dentro de ese total, de esos 30. Claro, 30 kilovatios hora por pernoctación, si lo multiplicas por lo que te cuesta el kilovatio hora, ya sabes cuál es tu coste por pernoctación, tu coste energético. Vale, seguimos. Esto, desglose, lo mismo, desglose energético por metro cuadrado. Eso es importante porque nos da, claro, cuando uno habla de incluso un hotel de características parecidas, pero con una climatización, unos metros cuadrados climatizados, porque estamos hablando de los metros cuadrados climatizados, porque es lo que nosotros vamos a inyectar energía. Lo que no está climatizado ni iluminado, ahí no está, pero sobre todo climatizado, son los metros cuadrados construidos, ahí es donde tenemos consumo. Pues ahí, para comparar respecto a otro hotel que sea similar, pues tenemos un consumo por metro cuadrado. Y entonces también nos da... Claro, eso hay que mirarlo en conjunto, no se puede mirar solo un dato. Hay que mirar todos los datos en conjunto para ver dónde estás. Porque un dato no te da una visión de la situación en la empresa. Pero sí que lo mismo, por metro cuadrado te decía para cada tipo de energía qué consumo tenías. Después eso lo pasamos, lo que he dicho antes, a toneladas, siempre a emisiones de CO2. Tenemos aquí un total de 1.000 toneladas de CO2 y después por tipo de combustible, también cuanto hay respecto a gasóleo, por ejemplo, 136 toneladas al año de CO2. Claro, las renovables ya han desaparecido aquí, porque las renovables es emisión cero, ¿no? Con lo cual ya no están aquí. Siguiente. Bueno, aquí tenemos los kilos de CO2 por unidad de producción. También es interesante saber cuánto, claro, está pasado a kilos porque las cantidades son más pequeñas. Y esto es, pues bueno, sabemos que cada cliente nuestro, cada persona que duerme en nuestro hotel, digamos que emite como actividad 6,39 kilos de CO2. Bueno, este tipo de datos a lo mejor a nivel empresarial son tal vez menos interesantes, pero sí que a nivel de sostenibilidad y sobre todo las grandes cadenas hoteleras, las empresas que están ya metiéndose a hacer memoria de sostenibilidad, informar a sus clientes, presentar a su empresa como una empresa verde, son datos que el cliente te pide y que demanda, y si encima son evidentemente positivos, hay que mostrarlos, porque este tipo de cosas, si no las comunicas, nadie las sabe, ¿no? Entonces son cosas que podemos nosotros utilizar para nuestro beneficio también como negocio. Lo mismo pasado a metro cuadrado, seguimos bajando. Después teníamos aquí un desglose mensual de los consumos energéticos. Aquí vemos ya que estamos metiendo todos los tipos de energía pasados a kilovatios hora. Eso es interesante porque nos permite comparar consumo de gasóleo con electricidad. Entonces, todo automáticamente se pasa a kilovatios hora y nos permite hacer comparaciones de tal. Lo mismo, por ejemplo, aquí en el caso de consumos de agua, en metros cúbicos por mes. Esto después ya te hace los cálculos para hacer el desglose de costes energéticos y de agua también. Aquí, bueno, el coste principal, evidentemente, era en este caso la electricidad, pero en función de otros tipos de combustible, pues tú ya ves rápidamente los costes, dónde puedes atacar. Aquí rápidamente ya te das cuenta que, bueno, este es un caso un poco extremo, pero ya sabes que electricidad es donde vas a tener que atacar para intentar reducir esa factura, pero sí que hay un consumo también de combustible fósil. Bueno, claro, este tipo de información te da ya el camino
el camino por donde poder atacar para reducir tus costes y tus consumos, ¿no? Entonces ya te da una imagen, aunque pensando, claro, esto no es una auditoría energética. Esto es un informe online automático y tiene sus limitaciones. Pero también es gratis. Y eso también es interesante, ¿no? Era gratis. Bueno, y sigue siéndolo. Comparación del consumo de electricidad. Aquí hacemos lo que les he comentado. Aquí en este proyecto decidimos crear un modelo para cada tipología de empresa y cada categoría y subcategoría. Creamos un modelo que llamamos un modelo óptimo. Es decir, nosotros, en función de nuestra experiencia y todas las bases de datos que tenemos de consumos de empresas turísticas, sabemos que un hotel de 4 estrellas con spa, un hotel óptimo normalmente está en el orden, yo qué sé, por ejemplo aquí, en el orden de, ¿qué decía? 289 kilovatios hora por metro cuadrado. Son datos estadísticos que tenemos y entonces, en este caso, no es un caso real, pero podía darse. Este caso, por ejemplo, era un hotel muy eficiente y aparte que también tiene las renovables, donde tenía un consumo de 101 kilovatios hora por metro cuadrado. Entonces nos permite saber más o menos dónde estamos. Ese es el valor óptimo y el valor medio. Pero sí que en un proyecto anterior, lo que hicimos fue precisamente hacer medias de los sectores. Por ejemplo, en hoteles de 4 estrellas, lo que hicimos es, en el momento de que los hoteles tenían un mes para entrar los datos, cuando habíamos ya recogido todos los datos, empezamos a hacer medias del sector. Por ejemplo, sector 4, categoría 4 estrellas en Madrid. Nosotros teníamos datos de a lo mejor de 40 hoteles, ¿no? Entonces hacíamos una media y esas gráficas ya se generaban con tu hotel respecto a la media de tu sector o de tu categoría, es decir, respecto a la competencia. Entonces te estabas comparando tú respecto a los hoteles de Madrid de 4 estrellas. Y esos eran datos reales. Eso es un modelo virtual, porque decidimos en este caso hacerlo así, era más útil. Pero sí que también se puede hacer con datos realmente reales. El problema de eso es que si, por ejemplo, en lugar de tener 40 hoteles, tienes 3 hoteles, al hacer la de media de 3, no te sale algo nada real. Puede haber un pico, alguno que consuma, entonces no es algo muy real. Necesitas que la herramienta sea rica en datos y que haya bastantes hoteles que metan sus datos para que realmente sean relevantes, ¿no? Entonces, por este motivo, nosotros inicialmente decidimos crear un valor en función de nuestros datos de España y datos europeos y datos de media de consumos en España, crear unos modelos virtuales y después que esos valores con el tiempo se han ido reflejando o se han ido revisando. ¿Por qué? Porque en 3 años de evolución o 4 del mercado, realmente una empresa va haciendo inversión. Por ejemplo, algo tan tanto importante como cambiar toda la iluminación LED de un hotel, te sube rápidamente, tienes unas bajadas importantes de consumo y aquí pues todo cambia. Entonces, claro, lo que hoy es eficiente, dentro de 5 años no lo será. Y entonces nosotros hemos ido actualizando los datos, porque a lo mejor ahora esto nos parece interesante, a lo mejor en Guatemala, no lo sé, no tengo los datos, pero a lo mejor eso podía ser interesante, pero a lo mejor dentro de 10 años este dato es totalmente obsoleto, porque el mercado evoluciona. Entonces íbamos actualizando. Después hacíamos exactamente lo mismo con los combustibles fósiles. Pasábamos todos los consumos de combustibles fósiles a kilovatio hora y después dividido por metro cuadrado construido. Y bueno, lo mismo, había algunos datos, bueno, esto no es real, pero ya podéis ver una idea del hotel en este en concreto respecto a valores medios optimizados del mismo, similares, donde estaban. Seguimos bajando. Lo mismo con combustibles, comparación de combustibles fósiles. Vale, esto es pasado a euros, ¿vale? Esto es pasado a euros. Primero es consumo en kilovatios hora y después euros, siempre. Y después CO2. Acordaros que intentamos siempre mostrar el consumo real, el consumo en kilovatios hora, los costes y después su paso a emisiones de CO2. Vale, esto es un desglose teórico que lo poníamos ahí como referencia, porque así podrían ver ellos el desglose de un hotel medio de esta categoría por dónde iban los tiros.
Es algo, bueno, anecdótico. Y después teníamos una tabla de indicadores que, bueno, en estos casos, estos datos son interesantes porque se utilizan muchas veces en memoria de sostenibilidad. Al hacer informes para los clientes o en memoria de sostenibilidad de cadenas hoteleras, se utiliza mucho para hacer medias y mostrar al cliente y a los inversores, a las partes interesadas, ONGs, a la administración pública, cuál es tu rendimiento, no solo económico-financiero, que es importante, sino también cuál es tu rendimiento ambiental, cuál es tu rendimiento social, ¿no? Y hay indicadores que llamamos KPIs, los Key Performance Indicators, son indicadores del Global Reporting Initiative. ¿Conocéis el Global Reporting Initiative? Es una iniciativa internacional para básicamente decidir qué indicadores utilizar para medir el rendimiento de una empresa. Digamos que de forma tradicional siempre hay una serie de indicadores económico-financieros donde nos dicen básicamente el dinero que hemos ganado, pero toda la corriente de responsabilidad corporativa incorpora no solo indicadores económico-financieros, sino también indicadores sociales y ambientales. Y esos son, por ejemplo, indicadores ambientales. Consumo de energía, consumo de agua, generación de residuos. Estos indicadores nos dan una idea de dónde está la empresa, si es una empresa responsable o no. Entonces, muchas empresas están en sus memorias de sostenibilidad, utilizan estas metodologías internacionales, en concreto los indicadores de Global Reporting Initiative, para medir e informar y establecer estrategias de ahorro, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, en este caso, uso de energía kilovatio hora por metro cuadrado por año, 123 kilovatio hora por unidad de producción, en este caso pernoctaciones por año, media mensual en consumo de kilovatios, coste de electricidad euros, vale, sabíamos que tenemos un coste de 14 euros por metro cuadrado año, coste de combustibles fósiles 1,93 euros por metro cuadrado. Aquí había unos desvíos respecto a los modelos medios y óptimos, es decir, dónde estamos nosotros, y vemos que está casi todo en verde, con lo cual estamos bien. Seguimos bajando. Tenemos también consumo de agua, metro cúbico por metro cuadrado, consumo de agua en metro cúbico por unidad de producción. O sea, tiene un consumo de 210 litros de agua por pernoctación, consumo total de agua, y después todo el tema de emisiones de carbono. Hace un cálculo de todas las emisiones de combustibles fósiles y después te hace una contribución de energías renovables. Acordaros que hemos metido datos de nuestra contribución de energías renovables. Aquí nos salen muchas, eso es impensable que en un hotel ocurriese, las hemos metido todas, pero en el supuesto de que un hotel, una empresa turística, tuviese algún tipo de contribución de energía renovable, aquí nos saldrían los kilovatios hora producidos al año y el porcentaje respecto al total de consumo. Es decir, que aquí, en este hotel en concreto, un 37% de la energía provenía de energías renovables. Creo que es una herramienta interesante y es una herramienta también a largo plazo. Es decir, es algo que se tiene que ir utilizando y viendo cómo evolucionas en el tiempo, ir mejorando. Si me puedes poner el otro. ¿Cómo vamos? ¿10 minutos? Vale, ya estoy acabando. Sí, vale. Entonces, esta era una de las herramientas. La otra herramienta era, esto era un informe de recomendaciones también automático, donde se hacía una serie de preguntas en diferentes campos: agua, aislamiento de tuberías, diferentes, ¿qué pone aquí? Climatización, no lo leía. Climatización, calderas, etcétera. Te hace una serie de preguntas y en función de la respuesta, de forma automática te genera un informe de recomendaciones. En función de la respuesta te hacía un informe automático de recomendaciones, y también es un camino por el que te ayudaba, digamos, a saber cómo encauzar el tema de la eficiencia energética, ¿no? Entonces, por un lado, la herramienta más cuantitativa, esta cualitativa, la otra que es más cualitativa, y ahora si puedes pasar. Y aparte, todo eso soportado por un teléfono, un correo electrónico. Teníamos en Madrid 2 ingenieros especialistas en eficiencia energética y renovables, donde las empresas, lo primero que le pedíamos era, primero, entrar todos los datos en la herramienta, sacar los informes, y después los ingenieros con esos informes les daban asesoría técnica, ¿vale? Online, o sea, por teléfono o lo que sea, en foros web, y después teníamos algo que fue interesante también, que era un conjunto de proveedores que, si en el caso de que se detectase una necesidad, por ejemplo, un hotel que tenga un problema con alguna caldera o algo, podíamos enviar un proveedor a que le hiciera una oferta en campo
de forma gratuita. Claro, el proveedor va ahí y hace una oferta para intentar vender la caldera, evidentemente, pero sí que, por otro lado, ya tienen ya tienen un servicio, digamos, directo y todo gratuito, con lo cual cerramos un poco el círculo. Y creo que ya he acabado. Quedan 10 minutos. Si queréis puedo responder dudas, preguntas. Espero que no os hayáis dormido mucho porque sé que es una mala hora, que os haya parecido interesante. Y bueno, cualquier cosa estoy a su disposición.